Hola amigos de temas cristianos, bienvenidos a la tercera cápsula de este canal. El día de hoy hablaremos acerca de lo que es el rapto de la iglesia. Y vamos primero a contarles que pues hay varios puntos de vista acerca del rapto de la iglesia. Algunos de los creyentes piensan que el rapto de la iglesia es antes de los 7 años de tribulación. Otros piensan que el rapto es a la mitad de los 7 años de tribulación y otros piensan que el rapto es al final de la tribulación. En este capítulo, en esta cápsula, vamos a tratar acerca del rapto pretribulacional, que es, considero, el pensamiento que está más difundido en lo que es el cristianismo. Nos queda decir pues que sí hay muchos argumentos postribulacionistas que se ven muy lógicos y pasajes que usan pues sean interpretados con mucha astucia, pero consideramos que la interpretación del rapto pretribulacional tiene más evidencia y que tiene más puntos a su favor para creer que este arrebatamiento o rapto va a ser antes de los 7 años de tribulación. Para demostrar que el arrebatamiento de la iglesia sucederá antes de la tribulación, podemos empezar con lo que es el caso de los 24 ancianos que aparecen en el Apocalipsis y ver cuál es su identidad. Los 24 ancianos que habla el Apocalipsis, podemos ver que es bastante evidente que se trata de un símbolo de la iglesia, entendiendo la iglesia no como una institución, sino como el cuerpo de Cristo, como todas las personas que han decidido seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Los 24 ancianos en el libro Apocalipsis son este símbolo de la iglesia y se puede ver que la iglesia está con Cristo antes de su segunda venida visible. Entonces vamos a ver acerca de esto de los 24 ancianos. Y para empezar vamos a decir que la Biblia menciona con claridad a 24 ancianos. Dice aquí en Apocalipsis 4, y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Luego Apocalipsis nos da detalles y características de estos 24 ancianos. Primero, los 24 ancianos estaban en el cielo. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 4, 1 y 2. También tenían vestiduras blancas y coronas de oro. Eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 4, 4. Y adoran al que está en el trono y rinden sus coronas delante de él. Eso se encuentra en Apocalipsis 4:10, 5:14, 11:6 y 19:4. Todos tienen arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso lo encontramos en Apocalipsis 5:8. Estos ancianos también cantaban. Eso lo vemos en Apocalipsis 5:9. Y estos ancianos estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida para juicio sobre la tierra. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 11, del 15 al 19. Al tiempo indicado, estos 24 ancianos celebran las bodas del Cordero e inmediatamente ocurre la segunda venida de Jesús a la tierra. Entonces podemos ver que estos ancianos se encuentran ya en el cielo en un momento determinado, brindándole sus coronas al que está sentado en el trono. Están cantando, están con arpas, con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y están en el cielo, como lo dice Apocalipsis, antes de esa segunda venida de Cristo. ¿Y quiénes son estos 24 ancianos? Pues algunos dicen que solo son judíos, que son 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Otros dicen que son solo 24 seres angelicales y otros dicen que son 24 ancianos y punto, ¿verdad? Literalmente 24 ancianos. Pero tal vez podemos probar que esos 24 ancianos son la iglesia y vamos a ver si podemos hacerlo.
Si es así, entonces estamos diciendo que la iglesia va a estar con Cristo en el cielo antes de su segunda venida, tal y como lo indican las referencias a estos ancianos. Y la manera como podemos ir analizando esto es analizando los siguientes pasajes. Vamos a ver Apocalipsis 5 del 8 al 12, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A la luz de este pasaje que acabamos de ver, podemos ver primero que los 24 ancianos no pueden ser solo judíos, porque dice que son de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Además, los 24 ancianos no podrían ser 24 ancianos literalmente, porque se menciona de manera muy clara que fueron redimidos de todo pueblo y toda nación. Y en el mundo y en la historia, ¿verdad?, hay muchísimos más pueblos y naciones que solo 24. Además, se dice ahí que son contabilizados por millones de millones junto a los ángeles y los seres vivientes. Luego podemos ver que los 24 ancianos no pueden ser seres angelicales, pues el texto señala que fueron redimidos con la sangre del Cordero. Y ya sabemos que los ángeles no han sido nunca redimidos, ¿verdad? Los redimidos por la sangre de Cristo han sido solo los seres humanos. Entonces, considero que los 24 ancianos solo podrían ser la iglesia. Uno, porque tienen coronas, y solo a la iglesia se le prometen coronas siempre. Corona incorruptible, como lo dice 1 Corintios 9:25, corona de justicias, como lo dice 2 Timoteo 4:8, corona de vida, como lo dice Santiago 1:12, corona de gloria, como lo dice 1 Pedro 5:4, corona de gozo, como lo dice Filipenses 4:1 y 1 Tesalonicenses 2:19. 2. Los 24 ancianos deberían ser la iglesia porque son redimidos por la sangre de Cristo de todo pueblo. La iglesia es el primer y único grupo espiritual formado por habitantes de toda tribu y linaje, que es redimido por la sangre del Cordero, o sea, por la sangre de Cristo. Eso lo podemos ver a más profundidad en Gálatas 3:28, Colosenses 3:11 y Efesios 2:14. Todos estos pasajes que les estoy contando, pues ya los pueden ver más detenidamente en su casa y leerlos más despacio. Y seguimos con el análisis, ¿verdad? El tercer punto es: estos son hechos reyes y sacerdotes, los 24 ancianos, para reinar sobre la tierra en el milenio. Y este es un título que solo es otorgado a la iglesia. Cuando Juan le dice a las iglesias en Apocalipsis 1 del 4 al 6, ¿verdad?, en donde dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Vemos ahí, ¿verdad?, de que reyes y sacerdotes en la iglesia, en la Biblia se menciona que es un título que se le da a los que forman parte de la iglesia. Luego Pedro también reconoce este real sacerdocio para la iglesia, y esto está en 1 Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego, como cuarto punto, los 24 ancianos reinarán sobre la tierra, y la iglesia reinará con Cristo sobre la tierra, como lo dice 2 Timoteo 2:12, 1 Corintios 6:2-3 y 1 Corintios 4:8. Y como quinto punto, como los 24 ancianos, la iglesia también es un grupo incontable. O sea, es un grupo muy grande.
Estas son bastantes evidencias que demuestran que los 24 ancianos van a ser la iglesia de Cristo, ¿verdad? Los redimidos de entre todas las tribus y naciones del mundo. Y pues esto se puede notar claramente con todos los pasajes que hemos visto, ¿verdad? Al demostrar entonces que los 24 ancianos son la iglesia, entonces podemos decir que la iglesia va a estar en el cielo adorando al Cordero antes de su segunda venida. Con lo cual queda claro que el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia se va a dar antes de la tribulación. Por otro lado, hay un pasaje que considero que es uno que es muy fuerte para las personas que opinan que el rapto va a ser después de la tribulación, que es Mateo 24. Este pasaje pues es tomado por las personas que creen en el rapto postribulacional como un pasaje que no solo es aplicado hacia los israelitas, sino que a todos los creyentes. Ahora bien, Mateo 24 no habla nada sobre el arrebatamiento de la iglesia y tampoco trata sobre el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia también debemos comprender que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, cuando ya viene con gloria y majestad, ya para venir a reinar acá en la tierra por los 1000 años. El arrebatamiento, como lo hemos visto al analizar lo de los 24 ancianos, pues consideramos muchos creyentes que es antes de la tribulación y que la segunda venida va a ser después de la tribulación. Por lo tanto, la iglesia no atravesaría la gran tribulación. Muchas personas que consideran correcta la teoría post-tribulacionista, una cosa que afirman mucho es de que los creyentes, si hay creyentes que pasaron por sufrimiento y pruebas muchos años antes, y bueno, y siempre ha habido gente creyente que ha pasado por todas estas situaciones de persecución bien fuertes, ¿por qué es de que nosotros debiéramos ser liberados de algo así? Muchos están afirmando que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor también son una misma cosa. Y lo que se ha venido predicando hace mucho tiempo, incluso esa es creencia desde lo que es la iglesia primitiva, es que el rapto de la iglesia va a suceder antes de la tribulación, y que sí va a suceder, que es un hecho real. Se ha infiltrado dentro de lo que es el cristianismo la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia es un mito o un engaño de Satanás, y que por lo mismo la iglesia debe prepararse para la gran tribulación. Es una cosa un poco contradictoria, porque en la tribulación todo apunta a que la iglesia debiera salvarse por perseverar y que debiera salvarse por obras. Y también otro argumento que tienen estas personas es que Israel y la iglesia son lo mismo, o que el arrebatamiento y la segunda venida son un mismo evento. Muchas de estas ideas están circulando por muchos medios, ¿verdad?, de comunicación, pero considero que pues que se han desvirtuado un poco las enseñanzas originales, y también no ha habido un buen estudio de las escrituras acerca de esto. Y Mateo 24 es uno de los capítulos que más utilizan las personas que piensan que el arrebatamiento va a ser postribulacional. Ahora vamos a analizar acerca de este capítulo, y vamos a ir viendo cada versículo para entender para entender de qué se trata, para entender su contexto y cómo poderlo aplicar correctamente. Las personas que piensan que la iglesia va a atravesar la tribulación, especialmente ven estos versículos. Mateo 24:29, que dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Y en Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24:40 dice: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mateo 24:41: dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24:42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El asunto es que se está confundiendo la reunión de los escogidos, ¿verdad? O sea, el remanente de Israel, con el arrebatamiento de la iglesia. Y esto sucede porque el pasaje se está entendiendo de esta forma. Los versículos 40 al 42 dicen que uno será tomado y el otro será dejado. Esto claramente se refiere al arrebatamiento. Ahora, el versículo 29 nos da el tiempo exacto en que va a suceder, inmediatamente después de la tribulación. Y en conclusión, ya que el arrebatamiento tiene lugar después de la tribulación e inmediatamente a la venida del Hijo del Hombre, entonces el arrebatamiento y la segunda venida son la misma cosa. Por lo tanto, la iglesia atravesará la gran tribulación. Entonces, esta es la forma que interpretan las personas que piensan que el rapto es post-tribulacional. Ahora bien, la interpretación correcta sería: en el ejemplo anterior, ¿verdad?, notamos que se han pasado muchos detalles por alto y se ha interpretado el pasaje un poco a la ligera, y debemos considerar claves importantes. El tema principal del capítulo es el siguiente: cuando Jesús está enunciando las profecías de Mateo 24, no está tratando de lo que sucederá con la iglesia, ni siquiera habría querido enseñar sobre eso, sino que estaba respondiendo a las preguntas que sus discípulos le hicieron acerca del fin del siglo, con referente a la restauración del reino a Israel. Mateo 24, 3, 4 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. La pregunta de los discípulos, como ven, ¿verdad?, y nótense que los discípulos eran judíos, esa pregunta tenía su fuente en el interés que ellos tenían por saber cuándo se iba a restaurar su nación, como se ve en el siguiente verso, en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De hecho, la pregunta de ellos tenía dos partes importantes: el tiempo en que ocurrirá lo que Jesús dijo acerca de lo que no quedará piedra sobre piedra en el templo, o sea, ¿cuándo serán estas cosas, verdad? Y la otra parte sería la señal de su venida y del fin del siglo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, verdad? Eso fue lo que le preguntaron los discípulos. Como ellos eran judíos, ¿verdad?, cuando ellos hablaban de su venida, se referían a la manifestación de Jesús como Mesías en gloria para tomar el reino de Israel. Y por el versículo de Hechos 1:6, ¿verdad?, que fue el que leímos, el que dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos, por el verso citado en Hechos 1:6, sabemos que ellos creían que eso se daría en esos mismos tiempos, ¿verdad? Por otra parte, ¿verdad?, en esos momentos los discípulos no tenían ni idea de lo que iba a ser la iglesia, o sea, no había sido revelado lo que conocemos ahora que es la iglesia. La única vez que Jesús se refirió a su iglesia lo hizo en términos futuros, en Mateo 16:18, pero nunca les reveló ni les explicó nada sobre eso. Era un misterio que ellos no podrían comprender aún. Eso lo podemos ver en Juan 16:12. Pero que fue revelado mucho más adelante por medio del apóstol Pablo, en Efesios 3, del 3 al 4, y que al mismo Pedro le costaba comprender, en 2 Pedro 3:16. Cuando sus discípulos mencionaron el fin del siglo, no se estaban refiriendo al fin del mundo, sino que como judíos ellos relacionaban fuertemente, de acuerdo a sus escrituras, el fin de la era de gobierno humano, o sea, fin del siglo, con la pronta manifestación del Mesías en su reino, tal y como lo podemos apreciar en los siguientes versículos. En Mateo 13:39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. En Mateo 13:49 dice, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Y por eso es que esta pregunta en realidad es una sola, ¿verdad? ¿Qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo? O sea, en pocas palabras, lo que le estaban preguntando es qué señal iba a haber de su manifestación como Mesías a Israel y la restauración del reino. Y pues hasta aquí todos estamos de acuerdo, aún los que piensan de forma postribulacionista, creen que la segunda venida de Jesús restaurará el reino a Israel, como señalan todas las profecías veterotestamentales. Ahora la pregunta de todo esto sería, ¿por qué aplican de forma tan directa un pasaje que está hablando de la nación de Israel a la iglesia? Y esto solo podría hacerse si se creyese que la iglesia y la nación de Israel son una misma cosa. Pero si analizamos bien el pasaje, vamos a tener dos grandes preguntas. Más bien, tenemos grandes preguntas, no solo dos grandes preguntas, tenemos varias. En Mateo 24 es una referencia a cosas ya profetizadas. Cuando Jesús habló de la manifestación del Hijo del Hombre, a lo que se estaba refiriendo era a las profecías del Antiguo Testamento, las que enseñan que Dios reunirá a la nación de Israel de los confines de la tierra. Por ejemplo, Isaías 11, del 11 al 16 y 12, del 1 al 6, dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, los 4 puntos cardinales o 4 vientos de Mateo 24:31. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Entonces vamos a examinar las palabras de lo que acabamos de leer. La palabra remanente significa, ¿verdad? Por la epístola a los romanos todos entendemos que el Señor tendrá un remanente de Israel. Ese número de las personas del remanente es limitado, y este remanente va a estar vigente pronto a la restauración de Israel. Lo podemos ver en Romanos 11. Dice también que los juntará y reunirá. Estas palabras son bien claras y tiene mucho que ver con lo que dice Jesús en Mateo 24, que habrán ángeles que recogerán uno por uno a los escogidos de Dios desde los 4 puntos de la tierra. No se trata de un arrebatamiento de todos a la vez, sino un recogimiento de los ángeles que los ángeles hacen de manera individual. Estos no suben a las nubes como vemos que sucede con la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:17, en donde la iglesia sí es reunida con el Señor en el aire, en las nubes, ¿verdad? Este remanente de Israel, del que se está hablando acá, son recogidos y llevados a la sede del reino en Jerusalén. Entonces vemos aquí otra diferencia, ¿verdad?, entre Israel y entre la iglesia. Luego vemos las palabras desterrados de Israel. Con claridad se dice quiénes son aquellos que serán recogidos, ¿verdad?, los desterrados de Israel. Vemos aquí pues claramente que se refiere al remanente que va a ser perseguido por Satanás, ¿verdad?, y los que van a estar en el poder en ese entonces durante la tribulación, pero va a ser preservado por Dios. Luego si vamos a lo que es Isaías, capítulos más adelante, el profeta confirma todos estos detalles y hasta dice el lugar donde van a ser reunidos todos los del remanente de Israel. Isaías 27 del 12 al 13 dice: acontecerá en aquel día que trillará, como en la parábola del trigo, trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Nuevamente la frase reunidos uno a uno nos confirma que no se trata de un arrebatamiento de todos a la vez.
Tampoco los llevan a las nubes en un lapso mínimo de tiempo como sí sucederá con la iglesia, sino que se trata de una reunión en la que los ángeles llevarán de uno a uno al remanente de los judíos desde el lugar en donde se encuentren hasta Jerusalén. Ahora hay otra pregunta muy importante a considerar. Si Mateo 24 trata sobre el arrebatamiento de la iglesia, ¿por qué no toda la iglesia es arrebatada? Después de Mateo 24, en el capítulo 25, se nos dice que el rey se sentará en su trono y reunirá a todas las naciones de la tierra delante de su reino. Es decir, después que fueron reunidos los escogidos de Mateo 24, también fueron reunidas todas las naciones. Veamos todo el resumen y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, los ángeles reúnen a los escogidos de Israel, el remanente judío en Jerusalén, Mateo 24 del 29 al 42. Segundo, son reunidos las naciones del mundo delante del trono del rey, Mateo 25, 31 al 46. Luego, de entre las naciones reunidas, el rey aparta a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y finalmente a uno les va a permitir entrar en el reino y a otros los va a echar fuera. Hay muchas otras preguntas sobre esto, ¿verdad? Si Mateo 24 hablara sobre el arrebatamiento de la iglesia, quedarían grandes vacíos como los siguientes. ¿Quiénes son los que el rey llama estos mis hermanos más pequeños? Luego, si la iglesia fue reunida o arrebatada en Mateo 24, y si los hermanos más pequeños son también la iglesia, entonces en Mateo 25 hay un grupo que se salva aparte de la iglesia. Este grupo nuevo de admitidos se salva entonces por las buenas obras que hicieron sin creer en Cristo. Y si creyeron en Cristo, ¿por qué no fueron arrebatados juntamente con nosotros en Mateo 24? Si también eran fieles, ¿qué hizo más especiales a los primeros reunidos que a estos? Ahora, otra pregunta es ¿por qué a unos simplemente los reúne directo al reino sin juicios ni tribunal y a otros primero tiene que probarlos públicamente antes de su admisión en el reino? Entonces, cuando vemos todos estos puntos, vamos viendo que no vamos encontrando sentido a varias cosas. El Señor recogiendo a su iglesia por dos partes, a unos por creer en Cristo sin tribunal y a otros por hacer buenas obras en tribunal público. Estas son cuestiones que el sistema post-tribulacionista no logra responder. Ninguna de las epístolas doctrinales nos habla de que la iglesia será arrebatada o admitida por partes o de diferentes formas. Antes nos dicen que la iglesia será presentada como una sola, pura y sin mancha delante de él. Efesios 5:27. Y si vamos poniendo en orden todas las cosas, los pueblos y los tiempos, estas preguntas pueden ser bien resueltas con armonía. Vamos a ver el primer punto de cómo vamos a ir resolviendo todas estas preguntas de una manera que tiene bastante sentido. La primera sería, los reunidos en Mateo 24 no son la iglesia. Como ya vimos, son los escogidos de Israel. Se trata del remanente de Israel que Dios habrá preservado durante el tiempo de la tribulación y que los habrá usado para predicar el evangelio del reino a las naciones en esta etapa. La iglesia ya no va a estar en la tierra, porque ya habría sido arrebatada antes, ¿verdad? Todo lo sabemos por las profecías del Antiguo Testamento y si leemos bien las Escrituras. Dios ha prometido que la iglesia va a reinar con Cristo y que va a juzgar al lado suyo. Por lo tanto, estos personajes de Mateo 24 y 25 no son la iglesia. La iglesia está reinando con Cristo para ese entonces. Los reunidos en Mateo 25 delante del trono de Cristo, claramente vemos que son las naciones gentiles de la tierra, o sea, no los judíos. De entre estas naciones, el rey apartará a unos a su derecha y a otros a su izquierda. Los hermanos más pequeños son los primeros reunidos de Mateo 24. El remanente de Israel que predicó a estas naciones durante la gran tribulación. Estos fueron perseguidos y maltratados, pero Dios los conservó con vida durante este proceso. Un cuarto punto sería los de la derecha sean admitidos en el reino precisamente porque durante la tribulación, mientras el remanente sufría y era perseguido, estos hombres los sustentaron. Es decir, que se dejaron usar por Dios para preservar a sus escogidos de la nación de Israel. Las naciones de la derecha creyeron en el mensaje de los escogidos, por ello los visitaron, los vistieron, les dieron de comer, les dieron de beber. Esto no es salvación por obra, sino que es un resultado de que ellos tienen fe en el evangelio del reino, el cual se habría predicado durante la tribulación.
Y es que hay una diferencia entre el evangelio que se predica en este tiempo de la iglesia en el que nos encontramos, que es el evangelio de gracia, el evangelio de salvación por la sangre de Cristo, la salvación obtenida de forma gratuita por medio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Hay una diferencia entre este evangelio que predicamos ahora y el evangelio del reino, que se va a predicar durante la gran tribulación o durante los 7 años de tribulación. Y vamos a explicar un poco más sobre eso. El evangelio de la gracia le dice a los hombres que se arrepientan creyendo en Cristo como por la fe, e inmediatamente hay salvación, ¿verdad? Y somos, por la bendita gracia del Señor, hechos parte de la iglesia del Señor, para irnos con Cristo antes de la gran tribulación, en el rapto, arrebatamiento o el jarpazo. Mientras que el evangelio del reino se va a predicar durante la tribulación. Este mensaje anuncia el pronto regreso del Mesías. O sea, ya no se está predicando la salvación por gracia, la salvación por fe, que es la que nosotros tenemos ahorita, ese hermoso regalo que tenemos ahorita, sino que se va a predicar el evangelio del reino. O sea, las personas que van a estar hablando o que van a estar, no van a estar a favor de lo que se está llevando a cabo en ese entonces a nivel mundial, van a estar hablando sobre que el verdadero rey viene, el Mesías viene. Y están hablando sobre el pronto regreso de este Mesías. Y tendrá indicaciones muy específicas, ¿verdad? Si han de esperar por fe al Mesías, no se pongan la marca de la bestia ni le adoren, no desistan en su fe, deben perseverar libres aunque les cueste la vida. Los que habrán creído de corazón perseverarán, ¿verdad? Por lo tanto, esto también sí va a ser salvación por creer que eso va a pasar. Pero sí ya no es el evangelio, el contenido del evangelio que se estaba predicando en la tribulación ya no es el mismo que se predica ahora que vivimos todavía en el tiempo de la iglesia. Y por eso es que es tan importante que si tú consideras que esto que todos los temas que hemos venido hablando en temas cristianos, los consideras en tu corazón, que de verdad lo tomen muy en cuenta, porque este es el tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación por fe, en donde no nos cuesta nada, ¿verdad? Creer que Cristo nos salvó de nuestros pecados. Si nos ponemos a analizarlo bien, nosotros no podemos hacer nada por salvarnos a nosotros mismos. Tendríamos que ser perfectos, tendríamos que tener ningún pecado para poder entrar al cielo. Eso es imposible, y porque Dios vio eso, que para nosotros eso iba a ser imposible, fue que mandó a Cristo como el sacrificio único y perfecto para morir en lugar de nosotros, pagando el precio que nosotros debimos haber pagado. Y lo único que nos está pidiendo ahora es creer en ese sacrificio, que es el que nos salva del destino de condenación eterna. Entonces es bien importante, y lo pongo en tu corazón, en los que nos estás oyendo, porque es el tiempo de la gracia y no sabemos cuánto tiempo más de esta gracia va a quedar. Y entonces es bien importante que tomes esa decisión hoy. Ni siquiera es, por supuesto que mejor que reunirse en una iglesia, en una comunidad de fe, pero ni siquiera te estoy exhortando a eso, sino que a entregar tu vida y reconocer que tu Salvador es Cristo, y no hay nada más, ni obras, ni ningún otro ser que pueda hacer eso por ti o por mí. Y hay que reconocerlo y también aprovechar este regalo que tenemos ahora para no pasar, si todavía Dios nos permite te permite la vida, para no pasar por esta tribulación de la que habla la Biblia. Entonces ya no es necesario que te quedes a que llegue otra parte donde ya se hablará sobre el evangelio del reino y donde ya haya que arriesgar la vida, ¿verdad? Ahorita pues sí, obviamente hay personas que arriesgan su vida en lugares donde no se puede predicar el evangelio, donde no se puede hablar de Cristo, arriesgan su vida por hacerlo. Pero en ese tiempo de tribulación dice que será una tribulación como nunca antes se ha visto. Entonces
¿para qué pasar por ese periodo de tribulación si se puede resolver hoy? Y vamos a seguir hablando acerca de este tema y vamos a hablar sobre el orden correcto de los eventos. La iglesia, ¿verdad? Los que resuciten junto con los que hayan quedado vivos hasta ese entonces, ¿verdad? Será arrebatada en las nubes antes de la tribulación y celebrará el tribunal de Cristo allí. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4:16. El tribunal de Cristo es un juicio que se llevará a cabo a los que creyeron que Cristo fue su Salvador. Ahí va a ser donde cada quien será juzgado y será ya no para ir a infierno, ir al cielo, sino va a ser juzgado para coronas y galardones que van a ver en el cielo según lo que cada quien hizo en la tierra, pero ya no hay el peligro de perder la salvación. O sea, eso no se pierde ya. O sea, media vez nosotros hemos creído que Cristo nos ha salvado, salvo siempre salvo. Esa salvación no se pierde, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y Cristo nos ha rescatado por su preciosa sangre. Entonces nosotros llegamos al cielo después del arrebato, primero los que durmieron, o sea, los que están muertos, y luego resucitan los que estén o estemos vivos para entonces. Y todos ellos, todos los que todavía, si Dios quiere que estemos en ese entonces, también seremos vivos, si estemos vivos, seremos también arrebatados junto con ellos, y allá tendremos lo que es el tribunal de Cristo, donde se entregarán galardones y coronas según lo que habremos hecho, pero ya todos seremos salvos. Luego, la tribulación se levantará sobre el mundo entero. En este periodo Dios usará al remanente judío para predicar el evangelio del reino a todas las naciones. Mateo 24:14. O sea, estas personas van a predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Ya no es el evangelio de la salvación por gracia, sino que es el evangelio de que el Mesías viene a reinar. Y lo van a ir predicando a todas las naciones. Dios va a guardar a estas personas para que ellos puedan para que ellos puedan llegar a las naciones a predicar este evangelio del reino. El anticristo va a alzar una gran persecución contra estas personas que van a estar predicando y contra todos los que van a creer el mensaje que ellos llevan, contra todos los que no se pongan la marca de la bestia ni adoren su imagen, porque van a estar en contra de lo que es su sistema, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Apocalipsis 14 del 9 al 10. La iglesia viene con Cristo después de la tribulación. Esto se puede ver porque, y lo vamos a ver más adelante en otros estudios que vamos a tener en otras capsulitas acerca de este tema tan interesante, importante y que es un poquito extenso, pero lo vamos a tratar de hacerlo corto para que sea menos tedioso para que ustedes lo puedan escuchar. Luego, en la segunda venida de Cristo, los primeros en ser reunidos en Jerusalén serán los del remanente judío escogido. Romanos 9:27, 11, el 1 al 16, son los mismos que habrán predicado durante la tribulación. Mateo 24, del 9 al 14. Luego tendrá lugar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento cuando el Mesías ponga sus pies en el monte de los olivos, en Zacarías 14:4, Isaías 26:9. La resurrección de la iglesia es diferente porque el Señor aún está en las nubes cuando esto sucede. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. No sé, sabemos, ¿verdad?, que las personas que hayan muerto hasta cuando pase el arrebatamiento, pues las almas, el espíritu de estas personas ya no está aquí en la tierra. Sus cuerpos son los que están acá. Y esos cuerpos son los que serán en el arrebatamiento transformados para ya vivir para siempre con el Señor. En el caso de los que estén o estemos vivos para el arrebatamiento, seremos transformados el cuerpo de una vez en un abrir y cerrar de ojos, y se va cuerpo, alma y espíritu de una vez con el Señor. Y sigamos analizando esto que estamos hablando. Después de estas cosas, el Mesías, una vez en su trono, reunirá a las naciones gentiles del mundo para juzgarlas. Eso lo vamos a ver en Mateo 25, 31, 46. De ellos, los que han creído en el mensaje predicado por el remanente judío serán admitidos en el reino y los otros apartados para el juicio. Después resucitarán también los que han sido muertos durante la tribulación.
Entonces la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y los decapitados en la tribulación, todos juntos adorarán a Cristo y le servirán durante 1000 años. Apocalipsis 24. Ese es lo que se llama el milenio. Y hay otras cosas en Mateo 24 que no tienen que ver con la iglesia ni al arrebato, pero son verdades que son importantes hablar. Mateo 24 inicia con una pregunta que tiene que ver con la restauración de Israel, no con la iglesia. Mateo 24 del 1 al 4. Mateo 24 tiene grandes referencias e indicaciones a un pueblo judío y no a la iglesia. El tercer templo derribado, ¿verdad? Hablando del tercer templo derribado, la iglesia nada tiene que ver con este templo, donde incluso se ofrecerían sacrificios animales, sacrificios que luego el anticristo hará cesar. O sea, sabemos de que ya han habido 2 templos, el templo de Salomón, ¿verdad? Hubo uno cuando, pues, el que construyó Salomón luego fue destruido. Luego se volvió a construir un segundo templo que el rey Ciro apoyó para que los israelitas consiguieran este segundo templo, que era un poco más pequeño. Pero este templo también fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, y hasta entonces los judíos no han tenido el templo, que para ellos es algo muy, muy importante y que han querido tener desde hace mucho tiempo. Sabemos que en el punto donde se encuentra el templo, ahorita se encuentra la mezquita de Omar. Pero un tercer templo está profetizado que va a ser construido y va a haber sacrificio de ofrenda de animales como hubo antes, ¿verdad? Y el anticristo al principio va a dejar que esto suceda, pero luego va a hacer que estos sacrificios ya no se lleven a cabo. Luego en Mateo 24 habla sobre guerras y rumores de guerras. Esto tienen que ver con la nación de Israel. La iglesia jamás se ve envuelta en un conflicto armado como nación. Esto se habla como más que todo dirigido a lo que es Israel. Vamos a ver en Mateo 24:6. Se va a predicar el evangelio del reino. Mateo 24:14. La iglesia, como ya lo hablamos, ¿verdad? La iglesia no predica el evangelio del reino. Eso lo predican los judíos por la restauración de su reino mesiánico y terrenal. Pero hay personas y religiones que hablan sobre que el evangelio del reino como que fuera algo que es real y para ellos, ¿verdad? Y que les aplica a ellos, pero en realidad esto es Israel, ¿verdad? Luego Mateo 24 habla sobre los que estén en Judea. Mateo 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Claramente les habla a los judíos, ¿verdad? Porque van a estar en Judea. Luego menciona algo sobre el día de reposo en Mateo 24:20. Dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. O sea, día de reposo. O sea, la iglesia no guarda el día de reposo como nosotros bien lo sabemos, sino que lo guardan los judíos. Entonces, por algo les está diciendo acerca del día de reposo, porque está hablándole a los judíos. Luego menciona el lugar santo y la abominación desoladora, en Mateo 24:15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, o sea, el lugar santo, ¿verdad? El lugar santo está solo en el templo judío. Y la abominación desoladora es una profecía para la restauración de Israel en Daniel 9. Pues todo esto que acabamos de hablar y muchos otros detalles, pues nos confirman que no hay indicaciones en lo que podamos decir la iglesia, se está hablando sobre la iglesia en Mateo 24, sino se está hablándole al pueblo judío. Además, los ángeles recogen uno a uno a un grupo de escogidos. La iglesia no es recogida en partes, sino que es arrebatada toda en una sola vez. Y eso lo explica claramente 1 Tesalonicenses 4, ¿verdad? Luego, aquí no hay resurrección previa de los muertos en Cristo. El arrebatamiento de la iglesia es muy diferente porque tienen que resucitar primero los muertos en Cristo, luego ellos junto con los que han quedado vivos hasta ese entonces serán transformados, ¿verdad? Sus cuerpos, todo será transformado para vivir para siempre con el Señor, ya no en este cuerpo de carne
que no podría entrar este cuerpo de carne en la presencia del Señor. Todo esto lo podemos ver en Primera de Corintios 15, 51 a 52 y Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Los reunidos son llevados a Jerusalén, pero en el arrebatamiento de la iglesia todos son llevados hacia las nubes. Recibirán al Señor en el aire. O sea, hay una diferencia de cómo va a ser la reunión de uno y de otro. Entre Mateo 24 y 25 vemos que los incrédulos también son recogidos por los ángeles y llevados hasta la presencia del Señor, delante de su trono. Mateo 13 al 41. Pero cuando se menciona el arrebatamiento no hay referencia alguna sobre estos datos. Además, la segunda venida de Cristo va a suceder después que otros eventos son anunciados específicamente, de manera que uno sabrá con exactitud el momento en que se dará, ¿verdad? Segunda Tesalonicenses 2, 4, Mateo 24, 15, 30, Apocalipsis capítulos del 6 al 18. O sea, sabemos por medio de estos pasajes, ¿verdad?, que la segunda venida va a ser precedida por ciertos eventos muy específicos, ¿verdad? En cambio, el arrebatamiento es un suceso inminente. Sucede sin previo aviso ni señales y se va a dar en cualquier momento, como lo dice Tito 2.13, Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18 y Primera Corintios 15, del 50 al 54. Entonces podemos concluir en lo que es Mateo 24, que no, este pasaje no trata sobre el arrebatamiento de la iglesia. Está hablándole a los judíos y se puede ver muy claramente por qué, ¿verdad?, en lo que estuvimos analizando. En Mateo 24 es un pasaje que es dirigido definitivamente hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. Y pues en este punto nos quedamos con esta cápsula. Asimismo, antes de despedirme, agradezco a Argumentos Bíblicos y al pastor Jonathan por el material que me sirvió de apoyo para este pequeño análisis y estudio del rapto de la iglesia. Y seguiremos analizando más acerca del rapto de la iglesia en la siguiente cápsula. Los esperamos, ha sido un gusto que estuvieran con nosotros. Que tengan feliz día.